¿Qué tal amigos, y bienvenidos a un nuevo programa? En este programa abordaremos el tema Brexit. ¿Qué diablos ha pasado? Pero por supuesto, esta es tan solo una evaluación parcial del tema de la Unión Europea, los verdaderos genios detrás de este proyecto, y cómo es que funciona realmente, por lo que me comprometo a hacer un vídeo exclusivamente de la Unión Europea en la brevedad. Mientras tanto, veamos. Una bomba ha sacudido al panorama internacional. Se trata del Brexit, un ingenioso juego de palabras que hace referencia al rompimiento entre el Reino Unido y la Unión Europea. El escenario es turbulento y deja muchas preguntas sin responder. ¿Le espera a Europa un futuro oscuro? ¿O es el comienzo de una nueva era? ¿Por qué los británicos han votado a favor del Brexit? ¿Es el fin del intento de unir Europa bajo una misma bandera? ¿Es acaso la puerta para un mundo caótico? ¿Estamos frente a un escenario apocalíptico en el que la economía mundial colapsará? ¿Y qué repercusiones traerá esta histórica decisión? Empecemos por lo más sencillo y vital para entender lo que está pasando. ¿Qué demonios es la Unión Europea? Una breve lección de historia. En pocas palabras, la Unión Europea es el mayor intento elitista de unir a las naciones europeas y convertirlas en el más estricto sentido en un solo país centralista, bajo una sola dirección, empezando por la integración de económica y política. En pocas palabras, unir a toda Europa bajo el mando de una superoligarquía que hasta hace poco pretendía dominar las economías, las leyes, sistemas de seguridad y las políticas nacionales, dejando de lado toda noción de autodeterminación y soberanía inherente de cada país, bajo una supuesta y bien maquillada democracia multinacional. Algo completamente descabellado y que al mismo significaría una maraña de contradicciones entre los propios intereses e idiosincrasias de países tan distintos tanto en costumbres, política, y cosmovisión que históricamente han estado eternamente enfrentados unos contra otros, razón por la cual muchos expertos desde su fundación vaticinaban como algo condenado al fracaso. El proceso de formación europea se remonta a 1993, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, por el cual los 12 miembros de la Comunidad Europea, CE, formarían un organismo supranacional que a la larga se transformarían en un solo Estado. En 1995 se vio ampliada con el ingreso en su seno de Austria, Finlandia y Suecia. El 1 de mayo de 2004 experimentó su mayor ampliación con la entrada de 10 nuevos miembros. El 1 de enero de 2007 ingresaron en la organización Rumanía y Bulgaria. Tras este múltiple ingreso, la Unión Europea engloba en total a más de 490 millones de personas. Pero, ¿cómo es que surge realmente este ente sui generis calificado por algunos como un otrora ejemplo a ser copiado en todo el mundo bajo gobiernos elitistas y manipuladores? Después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de reconstruir Europa era prioritaria. Las otrora potencias europeas no eran más que estados repletos de contradicciones internas y sumidos en agudas crisis económicas, cuestión aparte la paranoia desatada por el inminente avance soviético sobre la región. Este descalabro postguerra fue aprovechado convenientemente por las élites para unir a las naciones europeas bajo el supuesto romántico de unión, fraternidad para evitar futuras guerras y además hacer frente a la supuesta amenaza roja. Se decide con la ayuda de algunos políticos oportunistas proponer los embriones de un ente supranacional que a la larga dominaría Europa. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, creada en 1951, la Comunidad Económica Europea, 1957 CEE, también denominada a menudo Mercado Común, conformada en un principio por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, en el que curiosamente ni Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia ni Suiza estaban inicialmente incluidos, ya que fundaron una organización paralela de un área de libre comercio, que a la larga terminaría absorbida por la CEE. Como vemos, el Reino Unido siempre se ha mostrado reticente a formar parte de este tipo de agrupaciones y si lo ha hecho por verdadera necesidad. La Comunidad Europea de la Energía Atómica, 1957 o Euratom. Los organismos ejecutivos de las tres instituciones se fusionaron en 1967, dando vida a la CE, cuya sede se estableció en Bruselas, Bélgica.
En conclusión, la UE nació como un tratado aduanero destinado a paliar las consecuencias de la depresión, y hacer frente a la supuesta amenaza soviética, a la que convenientemente los oligarcas fueron añadiendo objetivos románticamente estúpidos como la noción de una Europa sin fronteras, seguridad y derechos para todos, un sistema legal incorruptible, solidaridad fraterna, en pocas palabras un intento de bajar el paraíso a la tierra, un experimento que recomendaba veladamente por sus creadores a repetirlo en otras partes del mundo bajo una supuesta democracia contradictoriamente en manos de unos pocos. Ahora que dimos una vuelta por el pasado, volvamos a nuestro tiempo y al tema del Brexit. ¿Por qué Inglaterra se va de la UE? Inglaterra desde siempre ha sido una de las potencias dominantes en el globo, ejemplo de esto es la notable independencia, influencia y liderazgo de este país a lo largo de la historia. Inglaterra desde que se hizo miembro de la UE se ha mostrado reticente a la implantación del euro y del sistema de libre circulación europeo o Schengen, por lo que no es novedad que Inglaterra quiera salir de la Unión Europea. Y un estrechamiento de relaciones claramente no convendría a los intereses de esta potencia mundial. Aquí enumeramos las causas de por qué la gente del Reino Unido y no su oligarquía ha votado por el Brexit. 1. No todos los países de la UE contribuyen económicamente de igual manera al mantenimiento del statu quo implantado. La UE no se mantiene sola, la estructura de poder es mantenida por todos los países proporcionalmente a su producción nacional. Unos aportan más que otros, y los que están en crisis no aportan nada, obligando a los otros a contribuir con más, e incluso a costear su rescate financiero. Un clásico ejemplo es el de Grecia, cuya crisis le ha costado millones y millones de dólares a sus compañeros de la Unión, entre los cuales está Inglaterra, que anualmente gasta más de 20.000 millones de libras para mantener la UE. Por si fuera poco, países como Finlandia o Italia vienen experimentando una desaceleración económica que podría estallar en una recesión similar o peor que la griega, por lo que es mejor para Inglaterra lidiar con sus propios problemas que con los de terceros, lo que ha visto reflejado en combinación con otros factores que veremos, en un empobrecimiento de la clase media y baja de las ciudades y del ambiente rural, quienes sienten realmente la pegada del coste de mantener a la UE. 2. Pérdida de poder comercial del Reino Unido. Los acuerdos firmados para tener la membresía en la UE limitan los posibles lazos comerciales con otras potencias como China o India, con los cuales prácticamente no existe ningún lazo comercial. Razón por lo cual el 50% de exportaciones e importaciones del Reino Unido están destinadas a la UE. 3. Brecha de desigualdad en el Reino Unido. No todo es color de rosa en la UE, incluso en estos países que supuestamente son la meca de la igualdad económica y social, existe una enorme brecha entre pobres y ricos, entre el ambiente citadino y rural. Curiosamente Londres, la capital económica y del blanqueo de dinero de Europa ha votado en contra del Brexit, gracias a la enorme brecha económica y social existente entre las clases acomodadas que se aprovechan de la membresía de la UE, y los sectores que no ven los beneficios de la UE en la vida cotidiana, y que como ya decíamos, por el contrario desde el ingreso a la UE han visto como su nivel de vida se rebaja notablemente. 4. Sistema legal de la UE. Cuestión aparte de los argumentos económicos que la mayoría de la población ha esgrimido para salir de la Unión Europea, está el hecho de la pérdida de soberanía de Inglaterra en su territorio. En pocas palabras, la UE impone sus leyes a todos los países miembros así les guste o no, con lo que el Parlamento británico y los tribunales hubieran pasado a ser simplemente unas instituciones meramente decorativas, a merced del poder superior de la UE. 5. Ola de inmigración. Esta es la cereza del pastel, es bien sabido que la ola de inmigrantes ha desatado un verdadero terremoto al interior de la UE, en el que los miembros de la Unión se tiran la pelota unos a otros sin que nadie dicte una medida determinante para solucionar dicha crisis. Sumado a esto está el miedo que al recibir en suelo inglés a estos inmigrantes se viva un escenario terrorífico ya vivido en Francia o Bélgica y por supuesto, Inglaterra, al ser uno de los países más cerrados del mundo nunca aceptará una invasión islámica a su soberanía ni costumbres, por nada de este mundo. ¿Quiénes ganan y pierden con el Brexit? ¿Podría desencadenar un Armagedón financiero?
Definitivamente, como ha referido el experto Mitch Feyerstein, que desde hace mucho tiempo vino anunciando el fin de las relaciones entre el Reino Unido y la UE, los perjudicados no serán la gran mayoría de ingleses, sino por el contrario las élites bancarias, los bancos de reserva que juegan a ser Dios con la economía mundial, y los grandes especuladores que han intentado manipular el referéndum para seguir viviendo a sus anchas alimentándose de la población como parásitos. Como siempre dejaré en la descripción del vídeo las fuentes, y un link de la interesante entrevista a Mitch Feyerstein en el programa de Max Keiser para hacerse un panorama más general en términos económicos del Brexit. En otra parte de la entrevista Feyerstein revela un dato realmente perturbador, es el hecho de que las mismísimas élites podrían haber preparado un autoatentado económico con el fin de provocar una crisis mundial a gran escala a causa de algo tan trivial como el Brexit. En pocas palabras, los medios han sobredimensionado las consecuencias del Brexit con tal de crear pánico en la población y hacerles arrepentirse de su soberana decisión infundiéndoles un estúpido sentimiento de culpa y miedo, en pocas palabras manipulación psicológica a la más grande escala, con tal de evitar el Brexit, mientras inversores sospechosamente empezaron a apostar todo lo que tenían al no Brexit, como si conocieran los resultados de antemano, como un inversor anónimo que apostó más de 85 millones de dólares a la victoria del no Brexit, originando la caída masiva de las bolsas en todo el mundo. ¿Coincidencia? Una cosa es segura, en un escenario normal el mundo no se acabaría e incluso el Brexit propiciaría la economía mundial, pero con las élites locas de poder nunca se sabe y... Finalmente dejamos para el final la pregunta más candente. ¿Es el fin de la Unión Europea? El Brexit ha desencadenado un efecto bola de nieve que podría desencadenar el fin de un ambicioso sueño denominado Unión Europea, ya que según muchos expertos se está viviendo una especie de revolución populista en la que la gente ha dejado de confiar en la política tradicional y empieza a apostar por sectores radicales de la extrema derecha o izquierda como Podemos en España, Donald Trump, o Marine Le Pen en Francia. Así podemos ver un mapa de los países que posiblemente convoquen a referéndum en un futuro cercano. Si esta tendencia se mantiene, lo más probable es que el Brexit sea el principio del fin de la Unión Europea, sumado a los demás factores y causas que ya mencionábamos en la parte de por qué Inglaterra ha votado por salir de la UE. En fin, el sueño de una Europa de muchas banderas y poco consenso en manos de élites enfermas de poder era más difícil que un elefante pase por el ojo de una aguja. En mi humilde opinión, el fin de la UE ha empezado. Finalmente la balanza de poder se mueve constantemente, con el Brexit no se va a acabar el mundo, por el contrario, podría ser el comienzo de una nueva era. Que esta era sea un nuevo inicio dependerá de la férrea voluntad de los pueblos europeos para no dejarse influenciar por los estúpidos medios amarillistas y poder decidir libremente sobre el futuro de sus naciones.